con la explicación un poco de lo que es el curso. Les voy a hacer una pequeña introducción y luego vamos a pasar a la primera sesión. Necesito que me digan si pueden ver la presentación. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bien, este curso es un curso que ya hemos hecho en 2 oportunidades anteriores. Está diseñado con el propósito de que podamos compartir experiencias respecto de la realización de exámenes de tomografía computada en pacientes pediátricos que tienen algunas diferencias respecto de los protocolos que utilizamos habitualmente en pacientes adultos. Mi nombre es Marcelo Centeno, yo soy tecnólogo médico de radiología, egresado de la Universidad de Chile con más de 30 años, más de 33, más de 34 años de experiencia. Soy parte de Diagnotecmet, soy el director y les voy a mostrar un poco en qué va a consistir este curso y un poco para que los que son nuevos, que no son la mayoría, son la minoría, la mayoría han tomado otros cursos con nosotros, nos conozcan. Diagnotecmet es una institución creada por un grupo de tecnólogos médicos que el año 2011 decidió dedicarse a generar espacios de educación continua, asesorías en el ámbito de la gestión y la acreditación de salud y aplicaciones clínicas, fundamentalmente para tecnólogos médicos, ¿ya? Hemos hecho desde esa oportunidad cursos y diplomados. Hoy día podemos decir con mucho orgullo que hay entre cursos, aplicaciones clínicas, diplomados, tenemos más de 6.000 tecnólogos médicos capacitados en estos 10 años que llevamos y que cumplimos en el mes de abril pasado. También tenemos el orgullo de haberlo realizado no solo en Chile, sino que lo hemos hecho en Ecuador, lo hemos hecho también en Uruguay, y por video presencialmente y por videoconferencia hemos contado con la presencia de colegas de Bolivia, de Perú, de Argentina, de Brasil, de Venezuela, de Colombia, Paraguay, de Nicaragua, de México, de España, ¿ya? Así que estamos muy orgullosos de lo que hemos construido en estos 10 años. Hemos ayudado a desarrollar profesionalmente a muchos colegas, hemos crecido junto a ustedes y eso nos posiciona con un conocimiento de lo que los colegas necesitan o que lo que quieren, que nos hace un poco distintos a las demás instituciones que se dedican a capacitaciones en ámbitos que no son tan específicos como el nuestro. Nosotros hacemos asesoría en acreditación de instituciones de salud y en este momento hemos asesorado a 10 instituciones de salud, ya hay 8 que están acreditadas y algunas reacreditadas por nosotros y las otras están esperando acreditarse por el tema de la pandemia, están suspendidas las acreditaciones. Hacemos asesoría en gestión de calidad y hemos ayudado a una empresa farmacéutica a acreditarse en la norma ISO porque tenemos especialistas en eso. Hacemos aplicaciones clínicas y talleres. Hemos hecho aplicaciones clínicas en resonancia magnética, cardíaca, en angiotac coronario, en Iquique, en Rancagua, en Santiago, en Uruguay, en Montevideo y en Punta del Este. Y tenemos asociada una rama de inteligencia artificial asociada al diagnóstico de PCR y informe de radiografías de tórax automatizado por esa vía. La sesión, luego de la presentación, digamos, de lo que es nuestra empresa, nuestra institución,
La sesión de hoy día va a estar eh, orientada a entregarles nociones de por qué es importante este curso de protocolo de tomografía computada en pacientes pediátricos, fundamentalmente amparados en una visión estratégica de lo que debe ser la protección radiológica en pediatría y haciendo un poco de un recuento de la historia y de por qué en el mundo hoy todos nos hemos volcado a dos temas que son súper sensibles en la radiología y en la imagenología. Uno es la protección radiológica, fundamental, y otro es el tema de la calidad. Y estas dos áreas se cruzan en este curso, porque si bien es cierto no vamos a hablar específicamente de la calidad, el solo detallar protocolo nos va a permitir entonces mejorar la calidad de los procesos que nosotros estamos haciendo para entregar un producto final que tenga una calidad adecuada y asociada al diagnóstico con la menor cantidad de dosis posible para el paciente pediátrico. ¿Cómo se hacen las evaluaciones de este curso? Se realizan los días jueves, un día después de las clases, ya en sesión de 21 a 24 horas. Se deja un margen de 3 horas, pero la verdad es que el quiz, el control es muy cortito, son 6-7 preguntas. Tienen que ingresar a través de esta plataforma. No es necesario que yo les mande el link cada vez que tengan que dar la prueba. Ustedes saben que al día siguiente de la clase, en horario de 21 a 24 horas, deben ingresar a este link, deben poner el nombre de la clase, que es TC Pediatría 2021, y luego poner su identidad o su ID, que va a ser la inicial de su primer nombre y el apellido. Si se llamaran Luis González, su ID sería L. González. Pueden acceder a la prueba, van a responder las preguntas y una vez que hayan terminado de revisar y de responder las preguntas, deben pinchar sobre un icono que se encuentra hacia el costado derecho arriba, que dice terminar, que está en naranja. Y con eso ya habrán rendido el control y podrán entonces al día siguiente recibir el resultado de esa evaluación. El promedio de las 5 evaluaciones es la nota final con la que van a ser certificados y los certificados se envían en formato digital. Nosotros nos damos 3 semanas para hacerlo, habitualmente lo hacemos en el curso de la segunda semana, se envían todos los certificados del curso. ¿Ya? Si tienen durante la realización del curso alguna duda o quieren hacer alguna consulta que por alguna razón no pudieron hacer en la clase, el correo para enviar sus consultas, sus preguntas, sus comentarios es el info@diagnotecmed.cl, donde si la pregunta va dirigida a mí o va dirigida a Rodrigo, nosotros lo vamos a derivar y nos vamos a tratar de responderles dentro de las primeras 24 horas. A veces, por cosas de turno, Rodrigo tiene una carga asistencial, a veces se demora un poco más, tiene turnos de 24 horas, pero lo habitual es que respondamos dentro del día. ¿Ya? Como le decía, las evaluaciones son 5 evaluaciones, una después de cada clase, con 6 o 7 preguntas por control. Y para obtener un certificado de aprobación hay que lograr una nota 5,0 o superior. Aquellos que no alcancen esa nota, esa calificación, van a obtener un certificado de participación. Y bueno, los profesores de este curso somos Rodrigo Espinosa y quien les habla. ¿Ya? Rodrigo Espinosa es tecnólogo médico de la Universidad de Chile también. Fue compañero y después alumno mío. Yo un poquito antes que él, un par de años antes. Eh, es un colega que tiene una dilatada trayectoria profesional, clínica, en el área de las aplicaciones clínicas, en el área de las aplicaciones con equipos de tomografía computada y con el uso de inyectoras automáticas. Ha trabajado para los distintos fabricantes de equipos de tomografía computada y los distintos fabricantes de bombas inyectoras.
Ha trabajado en las principales clínicas y hospitales de este país: Hospital de la Chile, Hospital de la Universidad Católica, Clínica Alemana, Clínica Las Condes, Clínica Bicentenario, y hoy día está en la clínica más grande que tenemos en Chile en este momento, que es la Clínica Bupa. ¿Ya? Eh, no sé si tienen alguna pregunta, quieren hacer alguna, eh, mientras se nos conecta nuestro colega que debe estar saliendo de la otra videoconferencia. Está entrando en este momento, así que vamos a esperarlo un minuto. ¿Alguna consulta, alguna duda respecto de cómo vamos a operar? Las clases quedan todas grabadas y se suben a una plataforma que es similar a la de YouTube, pero que no tiene comerciales, que se llama Vimeo, y se las enviamos una vez que están procesadas, a veces el mismo día en la noche bien tarde o al otro día en la mañana temprano, y pueden revisarlas desde un tablet, desde el celular, desde un computador, eh, y les enviamos también la clase realizada en formato PDF, más algún material de apoyo que siempre entrega Rodrigo o yo para el estudio, en caso de que requieran o quieran profundizar aún más en el tema. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Entregará material en PDF o algo por el estilo? Sí, sí, se entregan las clases, el PPT transformado a PDF. Y bueno, y algún material de apoyo, ¿cierto? Vamos a entregarle algunos manuales que están hechos por la Comunidad Europea, por la Organización Internacional de Energía Atómica, en referencia a lo que es la protección radiológica en pediatría, de forma que ustedes puedan tener eso como un apoyo, digamos, a lo que son la clase que está. Esta primera clase, en el fondo, está enfocada a darle un contexto a lo que debiera ser la protección radiológica, y eh, las siguientes ya son de protocolo. Súper, gracias. ¿Tiene un problema para entrar, Rodrigo? Estoy tratando de contactarlo, a ver si está tratando de entrar y no puede. ¿Alguien tuvo problemas para entrar? ¿Alguno de ustedes? A mí la primera vez que entré me botó el programa, pero la segunda vez que lo intenté no hubo problema. Parece que le está pasando eso a Rodrigo. No, dice que no puede entrar. Eh, vamos a enviarle de nuevo la invitación, a ver si con una distinta. Rodrigo Espinosa. Ahí se conectó. Ahí Hola, pudo buenas entrar. noches. Disculpen la demora. Sí, no, tranquilo. Sí, yo les explicaba que no podías entrar. Tuvieron algunos problemas también nuestros colegas, pero ya estamos. Faltan, Restablecidos. faltan un par de colegas por conectarse, pero yo creo que se ¿Cuántos, van a conectar. cuántos colegas tenemos hoy? Hartos, Vamos, ¿eh? vas a ver algunos nombres repetidos, porque como te dije, hay una de las particularidades de nuestra institución es que la gente que realiza el diplomado de tomografía computada con nosotros desde este año tiene un curso sin costo. Entonces tenemos varios exalumnos del diplomado de tomografía computada que están haciendo este curso,
Sí, ¿ah? Mira, hay un tipo que se llama 132-538-2671, ¿no? Sí, Que pues siempre tiene ese mismo Arturito, nombre. Arturito. Arturito. ¿Te suena ese nombre o no? Me suena el número. Sí, pues por eso te digo. Y tenemos además de nuevo aquí con nosotros a Celeste Ticona de Bolivia. Ah, perfecto, qué bien, qué Ella bien. hizo el diplomado con nosotros también hace un par de años yo creo, Celeste, ¿cierto? Y bueno, y está Diego, hay varios que son nombres repetidos aquí. Entonces no tengo nada más que hacer acá, po. Sí, lo saben todo ya. No, la idea es que justamente le aportemos algo nuevo, porque si no Vamos a tratar, nos vamos van a a tirar hacerlo. tomate, así que Vamos a tratar. esperamos que sea algo nuevo, esperamos aportar. Hay gente de distintos hospitales, está la Verónica Araya, que si no me equivoco, ella es del Hospital El Pino. Estuvo con nosotros en un curso que hicimos con el Darwin en Ecuador. Fueron de Chile a Ah, si es que mi memoria no me falla con el Alzheimer. eso. Con el italiano, con Franco Deterioro. Franco Deterioro. Bueno, no los lateo más, los dejo entonces en compañía de Rodrigo en esta primera sesión y ya saben, pueden formular la pregunta si tienen dudas, en interrumpirnos, escribirnos en el chat. La idea es que no se queden con las dudas. Y si no alcanzaron a formularla aquí, la envían por correo. Bueno, muy buenas noches. Bueno, ustedes saben que en cualquier momento pueden interrumpir la presentación, ya sea por preguntas directas o por el chat, ¿no? Bienvenidos todos, algunos ya nos conocemos. Y esta primera sesión es para entender el contexto de la protección radiológica en pediatría, particularmente en tomografía computada. En las próximas sesiones tendremos específicamente protocolos destinados a diferentes áreas del estudio pediátrico, en un contexto que es bastante interesante porque hoy día les voy a llevar a un análisis de el planeta pediatría. ¿Por qué digo el planeta pediatría? Porque en el fondo hay muchos elementos que probablemente desde el punto de vista del contexto clínico hay, un micrófono abierto, desde el punto de vista del contexto clínico hay tal vez algunos elementos que sí debemos tener siempre en consideración y que probablemente no sean tan fáciles de llevar a cabo y probablemente no sean tan cómodos de desempeñarnos en nuestra institución porque probablemente la tendencia, y si hay alumnos de otros países, espero que me disculpen por la autorreferencia, particularmente en Chile, el uso y abuso de la tomografía computada y especialmente en pediatría lleva a que tengamos que probablemente hacer algunos tipos de procedimientos que no corresponden, no se justifican, no se optimizan y no aportan al diagnóstico clínico. Entonces, en ese aspecto, probablemente cuando tenemos que enfrentar a hacer estudios que no tienen ningún sentido, ¿cierto? Tengamos que elegir otro camino en el contexto del estudio pediátrico. Y ese camino probablemente va a ser la protección radiológica. Protección radiológica que debe ser efectiva. Y cuando hablo de efectiva, estoy hablando de comportamientos que deben tener un sustento basado en la evidencia y no basado, ¿cierto?, en mitos o en algún tipo eh, de práctica que se hace constitucionariamente y que muchas veces hacemos procedimientos que lo hacemos siempre así porque siempre se ha hecho y probablemente no aportemos en nada. ¿Cuándo comienza, cierto, los problemas de la protección radiológica? Y aquí alguien tiene el micrófono encendido, si fue tan amable de apagarlo. IDZ2BF3UN25 tiene encendido su micrófono. Perfecto. Entonces, ¿cierto? Se establecen en el mundo
luego del primer gran hito atómico, ¿cierto? De las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial, el 6 de agosto de 1945 y el 8 de agosto de 1945, cuando comienzan estos problemas a provocar, ¿cierto? Consecuencias futuras, y luego se establecen todos estos conceptos de protección que son tremendamente ambiguos. Entonces, el concepto probablemente en su... hay un micrófono abierto, si fueran tan amables de apagarlo. Ese. El concepto parte por probablemente una muy buena intención, ¿cierto? Desde la Comisión Regulatoria Nuclear, y parte de este concepto de ALARA. Y ALARA es la traducción en inglés de, ¿cierto? Hacer todo lo posible para mantener lo más bajo, en forma razonable y compatible, la radiación diagnóstica y otro tipo de radiación también. Y básicamente todo eso tiene una mejora, ¿cierto? En políticas de salud pública, algunas consideraciones sociales, socioculturales, y básicamente basado en la energía nuclear como un concepto de la radiación también. Ahora, paralelamente en el mundo, ¿cierto? Comienzan a haber algunas actitudes por parte de la humanidad en la cual empieza como a desestimar el tema de la radiación, y hay como estos dos caminos, un grupo que la exagera y un grupo que la minimiza, ¿cierto? Entonces, tan bajo como sea razonablemente posible, pucha, en realidad es un concepto súper ambiguo. O sea, no está mal planteado el tema, ¿cierto? Eh, no está mal planteado, pero es algo tremendamente ambiguo, y dentro de la comunidad radiológica de nuestros pacientes probablemente se puede aplicar tanto al perfil de los profesionales que están expuestos a la salud, ¿cierto? Eh, y sigue siendo un tema ambiguo porque probablemente no haya una descripción real, específica y concisa de lo que debamos hacer. Porque probablemente si uno pone un grupo de trabajo de tomografía computada, que es lo que nos convoca, con respecto a decirle a un grupo de profesionales que bajen la dosis lo más razonablemente posible, probablemente estamos dejando en manos, ¿cierto?, de la percepción personal y en manos de criterios personalizados lo que es ese valor, ¿cierto? Entonces, básicamente, si bien es una buena iniciativa que da frutos en la comunidad global, probablemente, ¿cierto?, en la comunidad pediátrica hay un par de valores que son tremendamente importantes, si bien son comunes, tremendamente importantes. Primero, el principio de la justificación. El principio de la justificación, ¿cierto?, tampoco puede ser un principio que esté dirigido a políticas personales. O sea, hemos tenido justificaciones absurdas, absolutamente absurdas, ¿cierto?, con respecto a un estudio pediátrico. Absolutamente absurdas, ¿cierto? Donde, y voy a hablar particularmente de la realidad chilena, ¿ya? Donde, por ejemplo, no es raro encontrarnos con un estudio de abdomen por apendicitis, donde aún no tenemos resultados cuando el niño ya está yendo a pabellón, con la excusa o la justificación de que en realidad el cirujano quiere protegerse ante la cirugía o justificar la cirugía, ¿ya? Y que en la práctica la justificación debe ser probablemente un sistema que esté debidamente calificado, que esté debidamente controlado y regularizado, como algunos países del mundo tienen para efectos de la justificación de los estudios, ¿ya? Y ahí vamos a ver probablemente cuando enfrentemos la radiología específica pediátrica respecto a zonas corporales, veamos cuándo se justifica realmente ante un diagnóstico que requiere una tomografía computada cerebro, cuándo se requiere una tomografía computada de abdomen y pelvis, cuándo se requiere una tomografía de tórax, en qué condiciones, en qué edad, en qué diagnóstico. Ahí vamos a tener que aplicar probablemente más seriamente la justificación del estudio.
probablemente, ¿cierto? Vamos a encontrar momentos en que no vamos a tener una justificación clara, no va a estar dentro de la norma, y ahí viene el segundo principio, que es el principio de la optimización. El principio de la, ¿cierto? Vamos a optimizar la protección en varios contextos que están debidamente aclarados en pediatría. Básicamente, cuando la optimización tiene que ver con la cantidad de fases, con la cantidad de dosis, con los niveles de ruido, con el entender la radiación. Porque probablemente todo lo que estamos hablando sigue en una nebulosa de contexto muy ambiguo, muy poco claro, eh, y que en pediatría probablemente vamos a tener que poner cifras. Vamos a instaurar guarismos que digan este es el valor máximo o mínimo de nivel de ruido, el valor máximo de nivel de dosis. Vamos a entender que la dosis también, y por eso la sesión de hoy, no es probablemente lo que nosotros creemos, ¿ya? Y ante eso, todas estas iniciativas, que si bien son iniciativas absolutamente basadas en la buena voluntad, con el fin de poder tener mejores rendimientos y mejores niveles poblacionales de dosis, a pesar de todo eso, ¿cierto? Hoy día sigue ocurriendo algo como esto. Este fue un caso icónico, ¿cierto? Del 2009-2008, donde un niño, Jeremy Jacobs, ¿cierto? Es víctima, no, en realidad sufre una especie de síndrome de radiación aguda eh, por un estudio aparentemente de cuello, donde, ¿cierto? La prensa exagera, pone 151 secuencias de TAC en 65 minutos. La verdad es que es un niño que viene por un absceso periamigdaliano, ¿cierto? Donde aquí ocurren varios fenómenos simultáneos. El niño no está inmóvil, está llorando, ¿cierto? Las fases no resultan con movimiento, la fase no contrastada, la fase contrastada, se hacen un par de intentos, ¿cierto? Y finalmente esto lleva a generar un cuestionamiento. Ahora la pregunta es, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué llegamos a esto? Ahí está marcado incluso, está marcado el rango de la matriz del equipo. Ese es el rango que también uno lo puede en sobre radiaciones de perfusión cerebral mal hecha. Entonces cuando uno ve esto dice, perdón, vamos a cambiar eso porque es muy fuerte. ¿Por qué pasó esto? ¿Cierto? Y probablemente la respuesta pasa por dos cosas importantes. Primero, vamos a entender la dosis. Es importante entender la dosis, ¿ya? Lo que nosotros tenemos con tomografía computada, particularmente, ¿cierto? Es este valor de dosis que no nos dice quién recibe la dosis. Tenemos un valor que viene de alguna parte, que explica algún fenómeno, ¿ya? Pero en la práctica yo siempre doy el ejemplo de la PISA, ¿cierto? No sé si los que han sido alumnos nuestros de otros cursos lo han escuchado 1000 veces, pero lo voy a repetir porque aquí es importante. Cuando yo caliento una pizza, ¿cierto? Con 1 minuto a 1000 watts, no es lo mismo que yo caliente al día siguiente lo que me sobró, que fue un octavo de pizza con 1 minuto a 1000 watts. Lo que estoy haciendo entonces es poner más energía en menor cantidad de masa. Cuando ocupo la misma energía, ¿cierto? Se reparte en forma diferente. La energía absorbida va a ser mayor en el objeto más pequeño, como las balas por ramas de árbol. Ahora, piense que estoy hablando de energía directamente hacia, ¿cierto? Una superficie que aquí la grafico como un círculo. Si yo esto lo convierto en un corte tomográfico, estoy dando esta energía, ¿cierto? En esta dirección. Pero el tomógrafo va girando y va dando energía alrededor de este corte. Es decir, va aportando energía en forma distinta que una radiografía. En una radiografía tengo este fenómeno. En una tomografía tengo otro fenómeno. Ese fenómeno, en general, es muy difícil de explicar con números con respecto a la dosis que estamos dándole a un paciente.
O sea, yo puedo tener algún valor. ¿Qué valor tengo? El único valor que tengo es esta estimación, ¿cierto?, de este fantoma cilíndrico, que es el fantoma del Computed Tomographic Dose Index, vamos a utilizar este, en la cual en este círculo considera 2/3 de la periferia y 1/3 del centro en un perfil que corresponde a 1 centímetro. Entonces, ¿cómo obtenemos este valor? Este valor lo obtenemos sencillamente de las pruebas de instalación y que solo da cuenta de una energía que sale del tomógrafo, que se reparte en forma circular y que en un corte de 1 centímetro, ¿cierto?, en algo circunferencial, se reparte entonces 2/3 de la periferia y 1/3 en el centro. Ahora, si yo lo llevo a términos razonables, estoy diciendo que la misma cantidad de energía, y aquí voy a poner un ejemplo, suponiendo que estoy dando 120 kilovolts con 80 miliamperes, ¿cierto? 2 miliamperes, con un pitch de 1, KB, 1 de pitch, perdonen mi pulso con esto, pitch, y con 0,5 segundos de rotación. Esta es la energía que estoy entregando. Esta energía, ¿cierto?, que sale del tubo de rayos X, si la distribuyo y lo estimo para un fantoma de 32 centímetros, me va a dar 18 de CTDI, 18 miligray en 1 centímetro de corte. Si esta misma energía la distribuyo en un fantoma de 16 centímetros, me va a dar 37 de CTDI por el concepto que tenemos de distribución de la energía por masa. ¿Cierto? Lo que decía Einstein de la relación entre la masa y la energía, aquí se hace patente y se hace tangible. Tenemos la misma energía distribuida en dos tamaños distintos. Eventualmente existe un fantoma de 10 centímetros que solamente en algunas partes se ocupa y que probablemente sea el fantoma más parecido a lo pediátrico, donde evidentemente estos mismos kilovolts con el mismo miliampere, con el mismo pitch y con el mismo tiempo de rotación, va a dar como resultado de lectura 47, ¿cierto?, miligray. ¿Dónde está el problema? Que esta estimación, ¿cierto?, tiene dos contextos. Esta estimación de dosis no explica a quién o a qué le estamos dando la dosis. Puede ser un balón de gas, puede ser un plato de comida, puede ser la mochila del colegio, puede ser un ser humano, puede ser un reptil, puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Lo único que dice es que si yo estoy dando ese nivel de energía en cierta dosis que está predeterminada además, tendré la estimación de ese nivel de dosis. Por lo tanto, decimos que en fantomas más pequeños, esa energía va a dar valores más altos. Y es lo que habitualmente consideramos para estudios de cerebro versus estudios de cuerpo. Este fantoma lo vamos a desechar por este momento porque en realidad no es el común de todos los equipos. Y los equipos de tomografía computada tienen dos fantomas, uno de 16 centímetros para cabeza y uno de 32 centímetros para cuerpo. Y sobre este nivel de dosis se trabaja para todos los pacientes. ¿Ya? Evidentemente, entonces, este diámetro va a decir cuánta dosis se está recibiendo. Pero uno fácilmente podría hacer una trampa. O sea, yo podría decir que hago un niño, ¿cierto?, que es un cuerpo de niño, ¿cierto?, y que es chiquitito, y lo voy a poner con un protocolo de cabeza, pero le voy a dar el mismo kilovoltaje y lo va a leer como un fantoma de cuerpo, y evidentemente va a minimizar la lectura de la dosis. Por lo tanto, el fantoma es un valor que viene predeterminado en el equipo y de acuerdo a donde yo tome los fantomas, se va a especificar el nivel de dosis. ¿Ya?
¿Qué fantomas se ocupan, cierto, en este CTDI? Bueno, aquí tengo el ejemplo de un equipo de última generación, uno puede decir la última chupada del mate en equipos, ¿cierto? De una marca que es bastante buena marca, con un equipo que es un equipo tremendo, de 128 canales, con sistemas de reducción de dosis, con alta velocidad, un tubo espectacular, con detectores cristalinos, ¿cierto? Con todo. Y este equipo, ¿cierto? Cuando uno lee las características técnicas del equipo, se va, por ejemplo, al capítulo de pacientes pediátricos, donde los equipos todos, transparentemente, todos los equipamientos tienen capítulos donde en el manual del usuario explica, ¿cierto?, cuáles son los conceptos de radiación, cuáles son como la forma de minimizar dosis, etcétera, etcétera, que se maneja por los profesionales. Y cuando uno va a ver cómo toma los valores, se da cuenta que acá hay dos cosas importantes. Solamente funciona con dos fantomas, el de 16 y el de 32, para estimar dosis. Y la cabeza pediátrica está estimada igual que la cabeza normal. Y el cuerpo pediátrico está estimado igual que el cuerpo normal. Es decir, cabeza pediátrica, cabeza de un niño de 1 año, con la cabeza de un paciente de 40 años, se estima la misma dosis por el mismo fantoma de 16 centímetros. En el caso de un niño, ¿cierto? De un cuerpo pequeño, cuerpo pediátrico, estoy hablando de un niño de 3 años, da lo mismo porque se evalúa igual que un paciente de 50 kilos, que un estudio cardíaco de 60 kilos o un paciente de 120 kilos o un cardíaco de 100 kilogramos. Para efectos de estimación de dosis, estamos dando el mismo valor en este fantoma de 32 centímetros. Por lo tanto, lo que leemos de esta lectura del CTDI, que va a ser nuestro parámetro para poder entender cómo estamos protegiendo o no protegiendo a un paciente pediátrico, solo nos da la exposición ante un maniquí o un fantoma que explica solamente, ¿cierto?, que es un cuerpo cilíndrico, que en la práctica no existen los cuerpos cilíndricos, que tienen estas dos medidas y fíjense que cuando se estiman las dosis en el ICRP, en los primeros estudios, se hacen dos sistemas distintos de medición. Uno se hace con un fantoma de hombre y otro con un fantoma de mujer, con PLDs puestos en diferentes partes del cuerpo, en zonas que son de mayor o de menor sensibilidad radiobiológica. Y finalmente, cuando se sacan las medidas estándares de CTDI, no se considera ni el género ni la edad. Y solamente se consideran zonas corporales. Entonces, cuando hay un avance en esta explicación de la dosis, cuando viene este avance, es pasar de dosis absorbida, que son la dosis que emite el equipo del CTDI, a esta dosis, ¿cierto? Esta dosis que llamamos la dosis efectiva, que es la ponderación por dos fenómenos. Uno es la ponderación por la zona a estudiar, cabeza, ¿cierto? Cabeza y cuello, que tienen una ponderación con fantoma de 16 centímetros, y el tórax, abdomen, pelvis y cuerpo completo con ponderación del fantoma de 32 centímetros. Aquí son los mismos CTDI, pero el mismo kilovoltaje, mismo miliamperaje, mismo pitch, mismo tiempo de rotación. Sin embargo, acá el valor que se va a ponderar por zona atómica se va a tratar de transformar a través de un valor, de una constante A, en la equivalencia a dosis efectiva, es decir, a milisievert. Vamos a pasar de miligray a milisievert. Ahora, tampoco es tan correcto cuando el CTDI, ¿cierto?, que nos da el DLP, que es el producto de dosis por largo de la exploración, tampoco explica, ¿cierto?, cuando la dosis se distribuye en forma distinta. ¿A qué me refiero? El DLP solamente habla de la cantidad de centímetros explorados. Pero cuidado que cuando yo hablo de centímetros explorados, parto del concepto imaginario que estoy haciendo el largo de un barrido. No explico que estoy haciendo 3 veces un barrido por la misma zona.
por ejemplo, un estudio hepático, hacemos fase sin contraste en el hígado, fase arterial en el hígado y en el riñón, luego hacemos fase en el hígado y todo el cuerpo, y luego hacemos fase en el abdomen completo de arriba. Pero no es especificado que por el hígado pasé 4 veces más que por la pelvis. Entonces tampoco explica, ¿cierto? Especialmente en materia de distribución de dosis, el sitio donde estamos haciendo. Y va a considerar, en el caso de la cabeza y en el caso, por ejemplo, del tórax, solamente la zona anatómica. Va a incorporar un factor que puede ser importante, que es el factor de la edad. Si se fijan, a medida que el factor de CTDI se multiplica por el factor K, ¿cierto? Nos dice que, por ejemplo, si yo le doy cierta cantidad de dosis a un adulto, 100 kilovolt con 80 miliamperes, con pitch de 1 y con velocidad de 0,5, cuando haga esos mismos factores en un niño, ese factor se va a multiplicar por el doble, para efectos de estimación de dosis efectiva. ¿Ya? Entonces probablemente sea un avance en la comprensión de la dosis. Yo puedo decir, claro, si estoy irradiando un niño y un adulto y digo, oye, este estudio lo hice con 4 de CTDI, claro, pero en el niño se multiplica por 2 porque la edad lo hace más radiosensible, ¿cierto? Y probablemente esta conversión solamente se haga a través de el componente de la constante que me lleva a entender a través de milisievert cuando el milisievert me sirve. En general, nuestros registros de dosis, en general, están basados solamente en CTDI y no en, ¿cierto?, en el valor equivalente a milisievert. Cuando tenemos los registros de dosis en los tomógrafos, nos dice que ese estudio se hizo con un CTDI de 4. Cuando decimos CTDI de 4, para lo mismo, ¿cierto?, para efecto de lectura final en reporte de dosis, un adulto que un niño. Entonces, cuando alguien me dice, oye, nosotros hacemos los niños con un CTI de 4, sí, pero perdóname, pero el valor de conversión hace que ese sea mucho mayor. No es que sea 4 para adulto y 4 para niño. Si es 4 para adulto, debería ser 2 para niño. Porque el factor de conversión, ¿cierto?, que no aparece en ninguna parte, uno lo estima a través de un sistema de, podríamos decirlo, extraoficial. Yo sé que es el doble de dosis, pero para efectos de registro de dosis sigue siendo lo mismo que un adulto. Cuando yo hago esta conversión, ¿cierto? Y aquí tengo unos ejemplos, de cierta dosis en un niño, aquí hago un TAC de cerebro, un niño de 5 meses, donde el CTDI es de 12, ¿cierto? Y el DLP es de 180, yo lo puedo multiplicar, ¿cierto?, por el factor de conversión del niño, que dije que era de 5 meses, y me dará equivalente a un milisievert de 2 milisievert. Cuando hago un niño de 1 año, ¿cierto?, y hago factores similares y obtengo un DLP de 218, lo multiplico por el factor de edad y me da 1.4 milisievert. Cuando hago un niño de 11 años, ¿cierto?, me va a dar un CTDI de 553, harto más alto, pero lo multiplico por el factor de conversión a milisievert y me va a dar 1.7. Finalmente, ¿cierto?, si yo hago, por ejemplo, con factores propios de la resolución que requiero, un TAC de cavidades perinasales en un niño pequeño, tendré un CTDI, un DLP de 81, con un CTDI de 4, pensando que el cerebro lo hacemos con 40. ¿Ya? Y ahí podré estimar, entonces, si hago esta conversión, fíjense que a pesar que el DLP puede ser el mismo para cavidades perinasales, al cambiarlo por factor de edad, estoy dando inevitablemente más dosis al niño pequeño. Ahora, si yo uso, ¿cierto?, esta cantidad tan baja, ¿cierto?, teniendo, al hacer esta equivalencia, mucho menos en tejido más grande, lo cual es mucho más razonable con la ponderación que hacemos por tejido o por radiología, pero tampoco es tan real. Cuando hablamos de que este factor de conversión corresponde a la cabeza, estoy diciendo que estoy dando esta cantidad equivalente de dosis efectiva equivalente, lo estoy dando en el sector de la cabeza.
Aquí viene otro problema que tampoco está explicitado, ¿cierto? Es implícito. Yo no puedo pensar de que el cerebro, el cuero cabelludo, los vasos y el cristalino tienen la misma radiosensibilidad. Hemos hecho un sistema, ¿cierto? Y me digo hemos porque me siento parte de la comunidad tomográfica, en la cual no explicamos la radiobiología de diferentes tejidos de la misma flora anatómica. Por ejemplo, efectivamente el cristalino es mucho más radiosensible que el cerebro. Y probablemente estemos impartiendo cuando hacemos cuello, no decimos, ¿cierto?, que es distinto darle dosis a la amígdala que al tiroides. Cuando hacemos tórax, hablamos del tórax en conjunto y no consideramos el tórax en un niño o en una niña. No consideramos el tejido mamario como más sensible dentro del contexto tórax. Cuando hacemos pelvis, no consideramos más sensible el concepto ovario o testículo. Consideramos como un todo. Y en ese todo, tal vez no estimamos, ¿cierto? Porque no hay ningún número que nos diga estimemos la consideración de los tejidos que son más radiosensibles. Eso es desde el concepto de formular la dosis. Y acá, bueno, el ejemplo similar con un estudio de abdomen, donde probablemente los factores de conversión van a ser más considerados por tamaño corporal que por zona anatómica o por edad. ¿Ya? Cuando entendemos que este valor del CTDI tiene un impacto en la cantidad de este supuesto registro de la dosis del paciente, deberíamos considerar también el tamaño, especialmente en el abdomen. Porque en el abdomen yo puedo decir, mira, voy a darle a mis abdómenes pediátricos 20 de CTDI o 10, lo que sea. Perfecto, entonces yo haré mis abdómenes pediátricos y mis registros figurarán como mis estudios pediátricos abdominales tienen este CTDI. Cuidado, mucho cuidado con esto. Inevitablemente rige la primera diapositiva que puse, la distribución de dosis por cantidad de masa. Entonces, es importante, ¿cierto?, que no entendamos que el CTDI y el DLP es la dosis de ese paciente en particular. El CTDI y el DLP solo expresan la radiación emitida por el equipo. Solo eso. Y lo explican en el contexto de un cuerpo supuestamente cilíndrico, donde parte del hecho que la distribución de dosis se hace en forma homogénea. Entonces, este STI y este LP no es tan real porque no sabemos a quién le estamos dando uno u otro, ¿ya? Hace un tiempo atrás, ¿cierto?, la Sociedad de Físicos Médicos, que es lo que equivale a un tecnólogo médico chileno, probablemente, porque en el fondo, recuerden que nuestro título lleva dos aspectos, ¿cierto? Y el aspecto de tecnólogo médico en imágenes y también en física médica, ¿ya? Entonces, dentro de este contexto, el reporte 204 hace esto que se llama el Size Specific Dose Estimate, tanto para pediatría como para adultos, en estudios de cuerpo. ¿Qué es lo que hace esto? Va a ponderar esta energía emitida al tamaño corporal, al tamaño del objeto que estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, alguien se vanagloria y dice, mira, estoy dándole a este abdomen de este niñito 5,4 miligray. Está medido, como siempre, en el Fantoma de 32 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder llevar a una estimación real? Estos 5,4 miligray que me llenan de orgullo, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente, voy a tomar el diámetro anteroposterior y el diámetro lateral y voy a sumarlos. Eso me va a dar un diámetro efectivo de 22 centímetros. Voy a mi tabla de esta Sociedad de Físicos Médicos y veo la suma del diámetro efectivo del lateral más el AP es 22, el diámetro efectivo me da 10,7 y mi factor de conversión es de 2,5. Este factor de conversión me dice que mis famosos 5,4 miligray en realidad por ese tamaño corporal equivale a 13 miligray. Ni siquiera lo he pensado en llevarlo a milisievert, porque voy a mantener con lo que el equipo me da. Nos vamos a mantener con lo que nos da el tomógrafo. Y ahora digo, no son 5,4, son 13 miligray, que ya para un adulto es grande. Entonces debo pensar en entender que la dosis
va a tener que ser ajustada también al tamaño corporal. Y me va a llevar a pensar de que cuando yo digo tengo 5,4 miligray en un adulto, es para sentirse súper orgulloso. En este niño, en realidad es para sentirse avergonzado. No estoy dando lo que yo espero dar como la dosis de radiación que estoy emitiendo. Y esto solamente, ¿cierto? No lo estoy llevando, ni siquiera si lo llevo a dosis efectiva, no es tan efectiva porque, como les digo, hablamos de zonas corporales. No hablamos de las mamas de una niña de 8 años. No hablamos de los ovarios de una niña de 5 años o de un testículo de un niño de 3 años. Hablamos del abdomen completo. Entonces, tampoco hablamos de la dosis que estamos dando en cristalino versus cerebro. Eso no viene explicitado en ningún equipo de ninguna marca, eh, aunque hemos considerado, la comunidad internacional, hemos considerado que esto es un tema relevante. Los fabricantes han dicho que es muy engorroso incorporar estos puntos de cálculo dentro de la estimación de dosis. Y en realidad lo han hecho súper fácil. O lo hago en un espacio chiquito o lo hago en un espacio grande. Y con eso estimo la dosis. Todo lo que hacemos paralelamente es para poder explicar realmente la dosis que estamos dando, para saber si estamos haciéndolo relativamente bien o relativamente mal. Entonces, claro, cuando hacemos esta medición en este paciente, que es más grande, ¿cierto? Probablemente vamos a tener un impacto que va a ser muy distinto. Cuando es 40, es 1,8. Igualmente, no estoy teniendo seguramente finalmente la representación real de la distribución de dosis. Esta corrección se hizo en tablas basado en 4 grupos distintos de investigación. Estos 4 grupos distintos de investigación fueron de diferentes partes del mundo y estas tablas se formaron con los datos de todos estos, donde hubo fantomas elípticos, hubo estudios con fantomas de Monte Carlo, que son estimaciones matemáticas, hubo estudios en fantomas más pequeños, de 10 o grupos intermedios para entender los cambios en los factores. Por lo tanto, estas siguen siendo tablas que explican de mejor manera la dosis que estamos dando. Entonces, en este caso, ¿cierto? Cuando cambiamos este factor, 4 CTDI nos van a dar 7,2, ¿cierto? ¿Y qué pasa, ¿cierto? Cuando tenemos que entender pacientes más chiquititos, ¿ya? Para entender la dosis. La primera parte vamos a entender la dosis, ¿ya? Y lo que estamos viendo acá son pacientes más chicos que esto. ¿Cuáles son los más chicos que esto? Los fetos. Y los fetos también hay que entender, y aquí no hay que tener miedo, porque en el fondo existen indicaciones precisas para pacientes embarazadas, donde, ¿cierto? Hay recomendaciones que vienen conjuntas entre el Colegio Americano de Ginecobstetricia y el Colegio Americano de Radiología, donde, ¿cierto? Se entiende que la dosis tiene un valor asociado, primero, a las indicaciones, que son básicamente, y aquí se miden por sensibilidad y especificidad y por justificación. Y aquí, evidentemente, la evidencia científica es la que manda con respecto, por ejemplo, al tromboembolismo pulmonar como una indicación absoluta de angiotomografía por TEP en pacientes embarazadas, dado que es el sistema que tiene mayor especificidad, sensibilidad y menor dosis que, por ejemplo, el cintigrama de ventilación-perfusión, medido en todas las edades gestacionales. Este es un elemento de dosis indirecta al feto, que va a ser nuestro objeto chiquitito de estudio. Y hay otras indicaciones que son evidentemente directas: apendicitis aguda, uretriasis y trauma abdominal. Estas tres son indicaciones de tomografía computada con ciertas condiciones de dosis que están explicitadas en los manuales y en todas las guías clínicas, y que tienen un alto impacto, ¿cierto?, de complicación, mortalidad, tanto del feto como de la madre, ¿ya? Y que son indicaciones rápidas, con sensibilidades probadas, con especificidades probadas. Y acá lo que hay que hacer es estimar los riesgos del el feto, estimando la dosis absorbida, estimando la edad gestacional, considerando dosis materna versus dosis fetal, y estimar la dosis del feto. Acá hay unas consideraciones importantes, ¿cierto?, respecto de cómo se estima la dosis del feto, que tiene que ver con
la dosis materna la podemos llevar a milisievert como dosis efectiva. Para efectos fetales, vamos a manejar la dosis absorbida, ¿cierto? Porque esta dosis absorbida después se transforma en dosis equivalente para poder combinarla con otro tipo de exposiciones a radiación ionizante en casos, por ejemplo, que haya que combinar técnicas. Me refiero, por ejemplo, a una paciente que tenga un embarazo y durante el embarazo es un cáncer de mama, que tiene que ser sometida, por ejemplo, a radioterapia, a medicina nuclear para un centigrama óseo, a tomografía computada, y así entonces con el valor del miligray de dosis de exposición, dosis absorbida, se pueden hacer equivalentes sus mediciones de dosis. Estas mediciones de dosis tienen, ¿cierto?, un valor que está asociado al riesgo que, ¿cierto?, corresponde siempre a más de 100 miligray en casi todas las etapas y 200 en la segunda a octava semana. Estamos hablando de la mitad del primer mes al segundo mes, que está asociado a riesgo por el threshold o por el límite de dosis que puede recibir un feto. Ahora, en general, en tomografía computada no superamos los 25 miligray, ¿ya? Y eso está incorporado dentro de la ley Padilla que se formó en Estados Unidos de protección radiológica a partir del caso que les mostré al inicio de este niño que fue irradiado en el cuello en forma excesiva, ¿ya? Desde ahí se comienza entonces una legislatura de la protección radiológica, especialmente en los niños, ¿ya? Hay algunos casos, apendicitis, que en un paciente embarazada no alcanza a ser vista por ecotomografía, ¿cierto? Estos son unos mellizos que no dejaban ver un cálculo que tenía la mamá y que finalmente logramos verlo con multiplanares, y aquí ustedes ven que el nivel de ruido es bastante alto, pero es lo que se define como norma. Y acá un caso de un accidente automovilístico con un impacto fuerte a la mamá que le produce un hematoma subcapsular hepático y además un hematoma importante placentario que pone en riesgo la vida de la madre y la vida del feto. Ahí tenemos una placenta sangrante, un hígado con sangramiento activo, lo cual obliga en corto tiempo a llevarla a procedimientos quirúrgicos. Y esto por sí mismo explica, ¿cierto?, la justificación y la optimización. Esto está justificado y no es para horrorizarse. Donde no está justificado son donde el aporte del diagnóstico no tiene ningún impacto en el diagnóstico, pronóstico o tratamiento de esa enfermedad en ese niño. Para los que tengan duda o los que quieran saber cómo se calcula la dosis fetal, hay una página de la IAEA que es esta página, ¿cierto? Voy a hacer el hipervínculo. Esta es una página que tiene el respaldo de todas las organizaciones de protección radiológica, donde les voy a mostrar. Aparece, ¿cierto?, el rango de dosis. Por ejemplo, aquí ahí está el feto. Voy a hacer un estudio, por ejemplo, de embolía pulmonar, donde abarco la zona pulmonar. Voy a pensar que este feto tiene de 3 a 6 meses de gestación. Voy a usar 100 kilovolt y voy a usar un CTI aproximadamente de 9, pensando que un CTI bastante alto. O puedo pensar un CTI más alto. Puedo pensar un CTI de 17, sumamente alto, ¿ya? Un CTI 17 es muy alto para una angiografía pulmonar, y opcionalmente puedo medir el perímetro del diámetro materno, ¿ya? Aquí no corresponde porque en el fondo estoy fuera del rango de dosis directa. Calculo y me da 0,4 miligray, lo que recibe el feto. Ahora, si hago un estudio, ¿cierto?, por apendicitis, y esta mamá aún no se enteraba que estaba embarazada y tenía, por ejemplo, un mes de gestación, vamos a poner 120 kilovolt de norma y un CTDI de aproximadamente, si está bien hecho el examen, de 8, pongámosle 10 para no tener problema. Y voy a hacer el barrido, como le decía, desde el diafragma hasta la sínfisis del pubis. Y me da que dosis directa al feto es de 11,4 miligray. ¿Dónde está lo peligroso? En esos tipos que hacen 4 fases de rutina en los abdómenes. O cuando se hacen, y eso es materia de otro curso, respecto de los protocolos abdominales,
en relación al diagnóstico clínico. Cuando yo estoy buscando, por ejemplo, una pielonefritis, me basta un barrido en fase nefrográfica con esta dosis, y así, si tuviese un feto en gestación de un mes, lo que recibiría sería 11.4, lo cual lo deja absolutamente fuera de rango de exposición en zona de riesgo de acuerdo a todas las medidas que hemos mostrado. Eso a modo de ejemplo. Entonces, lo primero, ya entendemos la dosis, que la dosis son unas estimaciones que no consideran todo el contexto, ni de tamaño, ni de edad, ni de radiosensibilidad por zona anatómica, ¿ya? Eso queda en manos probablemente del profesional, que es el segundo punto importante a revisar, que es el que administra la dosis. En este caso, ¿cierto?, el profesional que hace la tomografía computada, que debe tener preparación, como la que ustedes están teniendo ahora, preparación, certificación, conocimientos, evidencia científica para poder estimar que lo que se está haciendo tiene, ¿cierto?, una normativa y una consecuencia y un entendimiento más allá de lo que entrega la tomografía computada como tal. El equipo nos va a dar una dosis y nosotros ahora vamos a entender que en el contexto de la dosis tenemos que incorporar paralelamente el tema de la radiosensibilidad de órganos que están en la misma área que puede desestimar esa dosis. Me refiero básicamente mamas en niñas pequeñas, ovarios en niñas pequeñas, testículos en niños, tiroides, cristalinos, que están considerados como igualmente sensibles que el cerebro, que el hígado, ¿cierto?, que la musculatura pelviana, y en la cual sabemos que radicalmente eso no es real. Les voy a mostrar los estándares de Norteamérica, ¿cierto?, que están escritos y están debidamente calificados por la Sociedad Americana de Tecnólogos Médicos en Radiología, ¿cierto?, la American Society of Radiologic Technologists, y que tiene los estándares mínimos, ¿cierto?, para todas las prácticas que tienen radiación ionizante. Este es el capítulo de tomografía computada. Y aquí dice, entre otras cosas, ¿cierto?, el tecnólogo debe mostrar como requisitos generales conocimiento de anatomía, de fisiología, de farmacología, de patología, de tecnología computacional, de cuidado al paciente, muchas cosas, ¿cierto? Y dice claramente que un tecnólogo que va a hacer tomografía computada debe tener la licencia, registro, y debe mostrar con algún tipo de niveles educacionales, de cantidad de horas continuas, la formación, ¿cierto?, como tecnólogo médico de tomografía computada. Para ello, ¿cierto?, este primer grado de tecnólogo médico lo lleva a postular posteriormente, de acuerdo a cierta cantidad de horas de educación continua, cursos, experiencia clínica registrada, ¿cierto?, certificación a través de la ARRT, ¿cierto?, que es el Registro Americano de Tecnólogos Médicos, que es paralelo a la Sociedad Americana de Tecnólogos Médicos, y después de haber completado, ¿cierto?, los estudios con sus pruebas, con sus horas de educación continua, va a pasar a ser un Radiological Technologist en Radiología General, ICT, ¿cierto? Y va a tener este segundo orden de CT como una certificación que ha tenido la cantidad de horas continuas y que es capaz de, tiene la permisión de sentarse en un tomógrafo computado. Debo decir con mucho orgullo, que nuestros hermanos peruanos han logrado tener esta segunda especialidad o este grado de certificación cuando pasan a tener especialidad secundaria. Ellos lograron conseguir que el tecnólogo médico general, ¿cierto?, puede tener un nivel de reconocimiento por años de experiencia, por educación continua, por cantidad de cursos y por certificación a través del Colegio de Tecnólogos Médicos, y no estoy seguro si a través de alguna universidad paralelamente, este grado de certificación de una subespecialidad, ¿ya? Que creo que hasta el momento es el único país de Latinoamérica que lo ha logrado, y lo debo decir con mucho orgullo porque buenos y grandes amigos míos estuvieron a cargo de lograr esto, y muchos de ellos, después de muchos años, incluso se certificaron como tecnólogos especialistas o en resonancia o en tomografía computada. ¿Qué otra cosa dice esto? Que en general las prácticas estandarizadas obligan a tener ciertos grados de evaluación de todo lo que es el desempeño y los estándares mínimos que debe tener, ¿ya? Finalmente, esto ojalá algún día podamos tenerlo, porque ustedes están seguramente en este nivel donde
donde ya están, ¿cierto?, subespecializándose, y ojalá en Chile tengamos en un momento este grado de certificación de nuestros conocimientos, lo cual nos va a dar a nosotros, ¿cierto?, un grado de estatus profesional, pero a la vez va a poner al paciente en un grado de seguridad importante. Eso entonces es lo que se refiere a quien administra la dosis. Ya esa dosis de radiación, ¿cierto? Disculpe, me estamos dando justo por un paciente pediátrico. Entonces, todo esto tenemos, entonces primero entendimos la dosis, entendemos el perfil de quien debe administrarla, y ahora la pregunta, el tercer punto. ¿A quién le preocupa esto? Esta pregunta es re importante, porque cuando partimos, ¿cierto? Partimos en algún momento en esto de preocuparnos de la dosis pediátrica por el año 2003, no faltaba el becado o el radiólogo chistoso que decía, ya, empezaste con la moda, ahora es la moda de la pediatría, me decía. Después viene, dijo antes, viene la moda del contraste, ahora viene la moda de la pediatría como una moda. Entonces, uno en un momento de esto se siente solo. Uno cuando dice, oye, a este paciente le vamos a hacer una sola fase, con corte grueso, con alto nivel de ruido, y te miran y dicen, ya, listo, seguiremos tu moda. Y uno dice, aquí estoy solo. Pero no estamos tan solos. La verdad es que esto le preocupa a mucha gente más, ¿ya? Una de esas es la organización que se llama Image Gently, que se lanzó en 2007 y que fue creada por una alianza en varias sociedades científicas clínicas, donde incluso incorporó no solamente a los tecnólogos, a los radiólogos, incorporó también a los pediatras especialistas, e incorporó a los padres. Esta alianza, pues se llama una alianza, ¿cierto?, es cambiar las prácticas clínicas en pos de optimizar las dosis pediátricas, en pos de entender las dosis pediátricas, ¿ya? Y esta partió con campañas que hoy día implican más que Alara. Eso es lo entretenido, mucho más que Alara. Implican comportamientos específicos para poder reducir las dosis de radiación. Tiene campañas, por ejemplo, para los estudios cardiológicos pediátricos, campañas para radiología digital, con algunos tips que son lo básico, ¿ya? Y que son muy importantes. Campañas para la fluoroscopía, ¿cierto? Donde lo que dice es, básicamente, aprieta y suelta, pausa y pulso. No hagas fluoroscopía continua. Y cuando, ¿cierto?, tengas otra posibilidad de diagnóstica, usa la otra posibilidad. Estos comportamientos que son mucho más que Alara, ¿cierto? Alara es nuestra base, pero ahora vienen comportamientos específicos, ¿ya? Y tiene, ¿cierto?, también para intervencional. También tiene para medicina nuclear. También tiene para neurología. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos importa? Que también tiene normativas para tomografía computada. Y se basa en que no todos los tamaños funcionan igual, ¿ya? Y básicamente son varias normativas súper fáciles de seguir que son como nuestro llamado y que lo vamos a ver cada vez que veamos protocolos. Baja el kilovoltaje y baja el miliamperaje. Segundo, escanea en una sola fase. Tercero, escanea solo lo indicado. No falta, ¿cierto?, el que dice, oye, ya que tenemos esta guagua anestesiada, hagámosle todo, po. ¿Para qué le vamos a hacer puro tórax? Sacamos la abdomen en pelvis y la tenemos lista para hacerle, por si tiene algo. Esos conceptos están muy errados, ¿ya? Y que en la práctica el compromiso probablemente va a ser que el compromiso, ¿cierto? Nosotros después de cada una de estas sesiones hacemos una pequeña prueba, un pequeño control, y hoy día el control va a ir más que eso. El control, la mitad de la nota va a depender de una tarea que tienen que hacer ustedes, ¿ya? Pasaron años, pues. EMA creció, ahora está así, ¿ya? Pero bueno, esto significó que durante todo este tiempo, ¿cierto?, existen 35 millones de compromisos escritos. Y de 13 organizaciones que comenzaron, del 2008 al 2015 habían ya 91. Y hoy día hay más de 130. ¿Ya?
¿Y dónde están todos? Bueno, tecnólogos médicos, técnicos, radiólogos, becados de radiología, pediatras, pediatras especialistas, muchos padres, ¿cierto?, han formado parte de esta alianza de poder entender cuándo se requiere, cuándo se justifica y cuándo se optimiza la dosis de radiación en niños. Las que fueron fundadoras son estas, la Sociedad de Radiológica de Pediatría, que al final les voy a dar un dato entretenidísimo, la Sociedad Médica, la Sociedad de Físicos Médicos, que es la APM, la que hizo la misma del SSD, el American College y la Sociedad Americana de Tecnólogos Médicos. Fíjense, parte por este grupito. ¿Quiénes se sumaron después? Cientos en todo el mundo. Y la OMS. La OMS, ¿cierto?, empezó a asociarse y el año 2016, ¿cierto?, lanza en 6 idiomas el comunicado de riesgo de radiación en radiodiagnóstico pediátrico, específicamente a pediatría. Y va para explicarle a los padres, a los profesionales, tanto los que administran la radiación como los que solicitan la radiación. Eso incluye a los pediatras, a los cirujanos, a los radiólogos, a los tecnólogos, a todo el mundo de la radiología, los incluye, ¿cierto? Y esto está traducido más o menos en 6 idiomas. Cuando muestran el grupo de expertos que son propios de Norteamérica, ¿cierto? El comité organizador de todo este, que acuérdense que viene de la OMS, luego se ordena por a nivel mundial, y a nivel mundial hay gente que aporta de todo el mundo. El miembro del grupo de expertos, ¿ya? Tenemos acá de Suiza, de Reino Unido, ¿cierto? De Estados Unidos, etcétera. Y uno sigue buscando en la lista y tenemos acá de Australia, tenemos de Italia, Dinamarca, ¿cierto? Luxemburgo y Chile. Chile. ¿Quién está de Chile? Nuestra grande y querida doctora Gloria Soto. Como todos nuestros grandes y queridos radiólogos pediatras. Y aquí una mención honrosa a todos ellos, a Gloria Soto, a la doctora Merchar, a la doctora Emke, a la doctora... Ay, ¿quién más está? La doctora Laura Macho, el doctor Cristian García, el doctor Roberto Mondaca, el doctor Parra, el doctor... ¿quién más me queda? Pucha, se me olvidan algunos, pero verdaderos héroes, ¿cierto?, en lo que es la protección radiológica pediatra. Tipos que, por ejemplo, han dado la cara. La doctora Soto, con otro grupo de radiólogas pediatras, la doctora Pose, la doctora Merchak, ellos han puesto en los informes radiológicos el CTDI y DLP para transparentar las prácticas radiológicas sanas en pediatría. Así que un homenaje a ellos. Bueno, ¿cierto? La IAEA, junto con la OMS, hicieron en el 2016 el llamado de Bonn, ¿cierto?, para alertas de nivel internacional con respecto a la radiación médica, especialmente tomografía computada y especialmente en radiología pediátrica. Y volviendo a Imagen, hay recursos en varios idiomas, donde, fíjense que acá es entretenido, porque es para los padres. Para hacerle entender a los padres que mientras la práctica sea segura, le puede salvar la vida a un niño. Pero también explica cuándo se debe hacer y si tiene duda a quién preguntar. Cuando esta organización le dice a los padres, pregúntele al profesional, alguien nos va a ir a preguntar. Y necesitamos tener, ¿cierto?, una respuesta objetiva, clara y precisa para darle a esos padres, ¿ya? Y eso incluye entonces que como comunidad nos tengamos que manejar el mismo vocabulario, con los mismos conceptos, con los mismos elementos, ¿ya? Para eso entonces, dentro de los recursos que existen, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo como tecnólogo? ¿Cierto? Hay varios tipos, hay educación continua, hay cursos, hay material didáctico, hay sociedades, ¿cierto? Hay elementos basados en protocolos también, que vamos a sacar de ahí algunos protocolos que son sugeridos para los pacientes pediátricos. Está la Sociedad Americana de Físicos Médicos, que equivale en parte a nuestro título,
repito, fueron los que hicieron el tema del SSD, y acá hay, ¿cierto? Dentro de los protocolos que hay de adultos y pediátricos, hay protocolos, ¿cierto? De rutina para tórax, para abdomen pelvis, para cerebro o cabeza, mejor dicho, con cierto el consenso de los estudios. Otra cosa importante sería algún día llegar en Chile tener, ¿cierto? Los registros de índice de dosis a nivel nacional. Primero a nivel local, primero a nuestro propio nivel como institución de salud, tener nuestro registro de cuántas dosis estamos dando, no para un tema punitivo, ¿sí? En el fondo para entender si nuestras dosis y nuestro equipo están dando la cantidad de radiación adecuada para los procedimientos adecuados, ¿ya? Evidentemente, cuando se nos dispare un valor o se nos vaya un valor muy bajo, puede entender si correspondía a factores técnicos propios, ¿cierto? Y que se justifica absolutamente. Y junto con esta sociedad de Imagencity se han creado sociedades paralelas en ciertos lugares del mundo, ¿cierto? Acá está Eurosafe, que es la versión, ¿cierto? Basada en la protección radiológica pediátrica para Europa, con algunos links en lo cual, ¿cierto? En el 2018 llama a tomar, ¿cierto? A tomar medidas de protección radiológica tanto para adultos como para niños. Y en materia pediátrica, ¿cierto? Esta organización que se llama Latin Safe, que es la versión latinoamericana de Imagencity, donde tenemos aquí a la Gloria Soto y al Pablo Sofia. Los demás no los conozco, pero ellos son dos radiólogos chilenos notables en lo que es la educación continua para tecnólogos. La participación de ellos en nuestro congreso ha sido maravillosa, el aporte, y la Lorita Soto, que ella es la que, ¿cierto?, promueve y es reconocida internacionalmente como una protectora de la protección radiológica en pediatría. Ellos son los únicos, yo creo, en Chile que han transparentado este tema y son capaces de poner el CTI y el DLP en sus informes radiológicos. Y Pablo Sofia, un baluarte en la democratización de la salud, de la radiología avanzada para la salud de los chilenos, que merecen mi mayor respeto y consideración, ¿cierto? Y que son parte también del directorio de esta organización que es Latin Safe. Latin Safe tiene cierta educación, tiene elementos para los padres, tiene elementos para los propios pacientes, elementos de ¿cómo se llama?, de educación, y tienen, ¿cierto? Esta es el inicio de la página, ¿cierto? Que es el inicio de la página de protección radiológica pediátrica, y donde sale acá dice, firma nuestra carta de compromiso ahora. Esa carta de compromiso está dentro de la página, ¿cierto? Que es promover a través de la educación el diagnóstico de imágenes con énfasis en protección radiológica. Y uno aquí pone el nombre, el correo, el país, la profesión, y pone, me comprometo a optimizar la dosis de radiación que se den mis pacientes, y si quieren o no pueden poner que tengan informado desde su correo electrónico. Del control que se hará mañana, creo, si hace control, no estoy seguro, pero si se hace control, la mitad de la nota es que ustedes firmen esta carta de compromiso y no se la envíen al correo de Agnoden. Cuando tengan el certificado, ¿cierto? Pero no es punitivo. O sea, esto es, si estoy tomando este curso de protección radiológica pediátrica es porque yo quiero hacer las cosas bien. Esta carta de compromiso, ¿cierto?, es similar a la que se hace en la Imagencity, ¿cierto? Y acá están los puntos por los cuales me comprometo, ¿cierto? La seguridad del paciente es prioritaria. Transmitir los conocimientos, ¿cierto?, al equipo de trabajo. Al equipo de trabajo significa al resto de mis compañeros, incluyendo al equipo de médicos que me va a preguntar, ¿cierto?, si es de pediatría, si es de urgencia, etcétera. En el sentido de revisar también protocolos de imágenes para entender que lo que estoy haciendo en mi equipo, con mi grupo humano, tiene efecto final y tiene participación con respecto a la protección de los niños, ¿ya? Esta es la mitad de la nota. Además tienen guías clínicas, ¿cierto?, que van a darnos cuenta, por la ventaja que esto está en español, ¿cierto?, y es latinoamericano, ¿cierto? Si quieren firmar la de Imagencity, mejor todavía. Si ustedes firman el compromiso de Imagencity, mejor todavía, ¿ya? Y acá tenemos algunas referencias de este nivel de referencia de Japón, son de 2015, son muy buenos. Vamos a ver por qué necesitamos de niveles de referencia, ¿ya?
Hay algunos cursos de la IAEA, de la Comisión Internacional, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que está destinada a la dosis de tomografía computada, tanto para adultos como para niños, ¿cierto? La IAEA tiene cierto diagnóstico de referencia para CT. Y acá otro ejemplo, ¿cierto? Cuando el actual director de la especialidad en la Universidad Mayor, Felipe Allende, con ¿cómo se llama?, de internado, ¿ya? Eh, lograron presentar este trabajo de parametrizar, ¿cierto? Según este estimo de cuerpo, los valores de CTI-DLP en Chile, ¿cierto? Fueron finalmente invitados a Suiza para presentarlo como un avance dentro de la protección radiológica. Y existen además varios manuales de protección, de esta del 2012, específicamente para protección en pediatría, hecho por la Agencia Internacional de Energía Atómica, y posteriormente después los niveles de referencia pediátricos en imágenes ¿cierto?, de la Comisión Europea, de la Unión Europea, ¿cierto? Y estos DRL, ¿cierto?, que son los valores referenciales de las dosis que hoy día se utilizan como máximo en cada uno de los procedimientos. ¿Qué es lo importante? Que hoy día en general lo que se planteó en los primeros reportes del ICRP, en general el mundo, en general, el promedio no transgrede el 75% de esos valores límite. O sea, si dijimos que para cerebro nuestro límite era 80 STDI, en la práctica hoy día en general no se usan más de 60. Entonces, el trabajar a 60 no es ningún chiste, porque casi el 90% de la humanidad trabaja sobre ese valor. ¿Cuál es el chiste? ¿Cierto? Someter entonces a buscar niveles de dosis locales. Nuestros niveles de referencia, ¿cierto?, van a ser de nuestro hospital, de nuestra ciudad, digamos, y manejarnos sobre esos niveles para altos niveles de, digamos, de rendimiento diagnóstico con bajas dosis. ¿Ya? Entonces, básicamente, estos niveles de referencia de diagnósticos van a ser cada vez más bajos y por lo tanto tendremos también un valor que va a estar lamentablemente solamente en miligray y que vamos a usar en la práctica el CDI y el DLP, ¿ya? Y que eso nos van a dar alguna forma indirecta del funcionamiento de dosis pediátrica que estamos utilizando, ¿ya? Habitualmente, bueno, acá vienen algunos valores recomendados, ¿cierto? Pacientes pediátricos especialmente, ¿cierto? Menores de 5 kilos, ¿cierto? Por peso y recomendado por edad con respecto, ¿cierto?, a los valores de referencia que debemos utilizar, ¿cierto?, en diferentes grupos etarios, ¿ya? Esos valores van a estar referenciados, por ejemplo, a modo de ejemplo solamente. Vemos acá que en el caso en Francia, el valor que se asume para CTDI de cerebro en niños de 1 año o 10 kilos son 30. La mitad de lo que hacemos como dosis de referencia mundial. Para aquí baja, ¿cierto?, para huesos faciales, para hueso pedroso. Acá, ¿cierto?, en el caso, acá está el DDP, para efectos de algunos otros países, como el Reino Unido, ¿cierto?, de la Comunidad Europea. Aquí tenemos Holanda, ¿cierto?, con valor de referencia, por ejemplo, acá de 4 kilos hace 2 años, un valor de referencia STDI de 20, y que son valores que en general se han estimado, de acuerdo al promedio de los equipos, que permiten un alto nivel de rendimiento diagnóstico con alto nivel de resolución espacial o resolución de contraste en niños de esta edad, y vamos a dividir probablemente los niños en algún grupo por edad y en otro grupo por peso corporal. Todo esto lo que vamos a ir viendo en protocolos específicos de aquí en adelante, considerando finalmente que vamos a buscar protocolos en base a lo que hemos visto hoy día. Justificación, optimización, niveles de referencia de dosis, ¿cierto? Y ojalá poder paralelamente estimar las dosis con
los elementos que no vienen incorporados en los equipos, que no tenemos registro de ellos y que corresponden probablemente a la irradiación de zonas más radiosensibles o, digamos, a rendimientos técnicos de otros tipos de equipamiento. Por ejemplo, lo más importante hoy día es que debemos revisar los protocolos y esta es una tarea que, insisto, no es personal, ¿cierto? No es individual, sino que es por grupo de trabajo. Y en este grupo de trabajo debemos incorporar a todo el elemento clínico, ¿cierto? Desde el radiólogo, el TENS, los pediatras especialmente, empezar a revisar nuestros protocolos y ver, ¿cierto?, cuáles son nuestros niveles de referencia de dosis que tenemos hoy día en nuestro promedio de nuestros exámenes con respecto a los DRLs utilizados en otros países. ¿Cierto? Vamos probablemente a compararlo con Japón, con la Comunidad Europea, ¿cierto? Tratar de implementar, ¿cierto?, un plan en la cual podemos optimizar los mecanismos de reducción de dosis como el selector automático de corriente, el selector automático de kilovoltaje, usar reconducciones iterativas si las tengo. Si no tengo herramientas como esta, saber qué herramientas utilizar, usar técnica de bajo kilovoltaje para angiotac y para niños pequeños, probablemente aprender a usar el 100 kilovolt, el 80 kilovolt, y probablemente entender los valores de niveles de ruido que probablemente pueden ser un poquito difíciles de entender al principio, pero que va a ser la forma en que empecemos a poder optimizar objetivamente nuestros estudios. El nivel de ruido es finalmente el único patrón o parámetro objetivo de la cual damos cuenta de la calidad de nuestros exámenes. Con ese valor de nivel de ruido asociado a algoritmo de reconstrucción y grosor de corte, es que podemos decir que una imagen es diagnóstica. Pero para eso primero hay que definir con cuánto nivel de desviación estándar pueden tener los tejidos involucrados en cada uno de los órganos. Finalmente, cierto, comentarles que este tema, como les decía, no estamos solos en esto, ¿cierto? Y hasta el día de hoy, este año en octubre, en Roma, se va a hacer un congreso virtual y también así, y en forma presencial, el Congreso Internacional de Radiología Pediátrica, donde se puede participar. Ojalá pudiéramos ir a Roma a participar y si no, en forma virtual también se pueden inscribir. Pero el Congreso Internacional de Radiología Pediátrica se hace todos los años y es un tremendo y gran aporte de la comunidad que está preocupada de este tema. Finalmente, con eso terminar esta introducción de por qué nos preocupa el tema, nos interesa y que es un tema que no nace de una iniciativa personalizada o de un grupo pequeño, sino que demostrarles que la comunidad internacional completa incorpora el tema de la preocupación y de la necesidad de ponernos de acuerdo, poner parámetros con números y dejar un poco al ARA para entrar a esta segunda fase, que es en el fondo poder poner valores objetivos y poder compararnos y medirnos permanentemente en lo que significa nuestros niveles de protección, especialmente a los pacientes pediátricos. Quedo dispuesto a preguntas, dudas o comentarios desde esta nuestra primera sesión. Muy buena, muy buena. No escuché quién fue, pero Buena clase, profe Rodrigo. muchas gracias, muchas gracias. En el fondo es una invitación súper entretenida porque al principio, cuando te contaba, estábamos solos, ¿ah? Cuando uno decía, oye, pues dejamos los niños, era como ya el Quijote, digamos. Pero cuando tú te das cuenta que hay mucha gente y el orgullo de tener, por ejemplo, a la Gloria Soto, que es reconocida mundialmente, al Pablo Sofia, a gente que ha trabajado en esto, el Felipe Allende, que es tecnólogo, que cuando hacen algo importante son reconocidos fuera por la comunidad internacional, es para llenarse de orgullo. ¿No? Así que la invitación también para ustedes para esto. La invitación primero a saber que tienen que firmar el compromiso, ya sea Latin Safe o el compromiso de Gently. ¿Preguntas, dudas? ¿Comentarios? ¿Opiniones?
Ya, yo tengo una duda que era, ¿por qué aparecía en un gráfico 100 miligray máximo empezaban los efectos para la dosis fetal? Pero ¿por qué Sí, por ley se establecía los 25 miligray? ¿Por qué 25? ¿Eso por ley? no, no, eso es lo que promedio da. No, no, es lo que te mostré. Lo que hice 25 es el promedio que uno obtiene de un abdomen. Ah, ya, Eso bueno. son las dosis promedio con técnica estándar. Ahora, claro, uno parte de 25 cuando dice hago un barrido abdominal en una paciente embarazada, cuando sabe que está embarazada, pero no ha tocado estimar dosis en pacientes que le han hecho 4 barridos abdominales. La famosa Eurotac, cuando le hacen 4 o 5 barridos, y en pacientes que han estado embarazadas hemos estado al borde o pasado los 100 miligray. Entonces, también ha ocurrido, y qué bueno que lo preguntaste, porque cuando se les pide a los colegas que hagan la estimación de dosis fetal, ellos estiman la dosis de la mamá. Entonces, hacen el cálculo de dosis materna con los parámetros de CTDI, pero llevados a la pelvis o al abdomen. No hacen un cálculo de la dosis del feto, que es lo que uno debe hacer en caso fetal. Es estimar que la dosis se hace en el feto, en el objeto a estudiar. Gracias, Juan Eduardo. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Experiencia? ¿Duda? Bueno, si no hay más, creo que mañana hay una prueba, lo voy a confirmar con el jefe, que es Marcelo, si hay prueba o no, pero sí me interesa que entren a esta página LatinSafe o Imagently, firmen eso. Lo que nosotros hacemos con mi grupo de trabajo es firmar el compromiso y pegarlo en nuestro mural. O sea, nosotros ponemos ahí y nos ponemos todos, ¿ya? Entonces todos tenemos nuestro certificado de que nos comprometemos a eso, a hacer las cosas bien. Ahora, toma trabajo, pero en el fondo lo que uno importante es comprometerse. Si ustedes tomaron este curso, es para comprometerse, y lo importante es que sepan que no están solos, porque al principio uno se siente, como les decía, solo como un dedo. Muy buena clase, Rodrigo. Estoy contento de... Muchas gracias. Bueno, si no hay más, entonces, que tengan muy buena noche, ¿cierto? Que estén muy bien y nos veremos en la próxima sesión. Buenas noches a todos.